Hola a todos, en esta ocasión conoceremos lo que son las operaciones algebraicas y sus operaciones. El álgebra es una rama de las matemáticas que estudia la cantidad considerada de la forma más general posible. Contienen expresiones algebraicas y esto consiste en uno o varios símbolos algebraicos combinados con operaciones o sin ellas. Por ejemplo, está el negativo 5, 6a, m al cuadrado, n al cubo. Todas estas son expresiones algebraicas. Un término algebraico es la expresión algebraica que consta de uno o varios símbolos no separados entre sí por el signo de suma o de resta. Por ejemplo, tenemos 9xy, 3d al cuadrado b3, negativo 5pq. Son expresiones, son un solo término, pues no están separados, entre ellos no hay ni signos de sumas o de restas. Las partes que conforman un término son las siguientes. El signo, que cuando es negativo lo marcamos, pero cuando es positivo no lo hacemos. El número que está acá, llamado coeficiente. La letra, llamada variable o parte literal. El número que colocamos aquí encima, le llamamos exponente. Las expresiones algebraicas. Un monomio es una expresión algebraica que consta de un solo término. Desde que tenemos un solo término, se llama monomio. Pues un polinomio sería una expresión algebraica que consta de más de un término. También le hemos llamado que si tienen dos se llaman binomio, que si tienen tres se llaman trinomios y más de tres se llaman polinomios. Pero es exactamente lo mismo. El grado absoluto de un término lo conseguimos observando los exponentes de las variables. Por ejemplo, tengo acá el término 7a. La parte literal es a. Como la única parte literal tiene acá un exponente que no lo marcamos, es 1. Por lo tanto, el grado de ese término es de primer grado. Acá en ese término tengo dos variables, con las partes literales a y b. Aquí arriba, aquí hay un 1, aquí hay otro 1, pues no lo marcamos. Pues 1 más 1 es 2. Lo que decimos que ese término algebraico es de segundo grado. Este otro término algebraico lo observamos, la variable z y la variable x cuadrado. Si sumamos sus exponentes, observemos que dicen 1 más 2, lo que es 3. Por lo tanto, ese término tiene un grado absoluto de 3. En este otro término, observen que no hay signos de sumas y restas separando las variables del coeficiente. Entonces conforman un solo término. Las partes literales, x a la 4, y a la 3, z al cuadrado. Sumamos sus respectivos exponentes y nos queda un valor de 4 más 3, 7 y 7 más 2, 9. De noveno grado absoluto. El grado relativo a una variable es el exponente de cada letra contenida en el monomio. Por lo tanto, x a la 4 entonces sería de cuarto grado con respecto a la variable x. Cuando y tiene un 2 como exponente sería de segundo grado con respecto a la variable y. Y como z tiene un 6 sería de sexto grado correspondiente a la variable z. Términos semejantes son expresiones algebraicas que tienen igual parte literal, es decir, las mismas variables elevadas a los mismos exponentes, pero son diferentes coeficientes. Observemos acá, por ejemplo, que dice negativo 4x al cubo y a la 7. Entonces, serían términos semejantes, en este caso, 5x al cubo y a la 7, observen, 5 y 4, números diferentes, pero conservan las mismas variables y los mismos exponentes. Negativo 7, x, y a la 7, x al cubo. Aunque no estén en el mismo orden, pues también son semejantes. Negativo 12 quintos, x al cubo, y a la 7, también son términos semejantes. Reducción de términos semejantes. Su objetivo es escribir la expresión en un solo término. Para reducirlos hay que tomar en cuenta la ley de los signos. Referidas acá que si un signo positivo con un signo positivo, pues va a dar positivo. Un signo positivo con un signo negativo, da negativo. Negativo y positivo, pues da negativo. Y negativo, pues da positivo. Tengo acá la expresión 8mn más 4mn más 145mn más 346mn más 895mn más 34mn. Observando, todos son términos semejantes, pues contienen las mismas variables y los mismos exponentes.
Pues como todos son positivos, sumamos todos los coeficientes, 8 más 4 más 145 más 346 más 825 más 34 y nos queda un resultado de 1432 y colocamos las mismas variables y los mismos exponentes. También tengo esta otra donde combino números negativos y números positivos. Por lo tanto, observamos que todos son x y z. Al todos ser x y z son todos términos semejantes. Agrupamos los términos semejantes positivos, en este caso 79x y z, 98x y z y 32x y z. Al sumar todos los signos positivos queda 209x y z. Ahora tomamos los de signos negativos. Negativo 10x y z, negativo 169, negativo 45 y negativo x y z. Acá, aunque no lo veamos, queda un 1, al igual que los exponentes. No lo marcamos ni de coeficiente ni de exponente ese 1. Por lo tanto, sumo todos estos números y queda negativo 225x y z. El último paso sería agrupar estos dos, los que son positivos y los que son negativos. Y cuando los agrupo me queda una resta simple, 209 menos 225, lo que daría un resultado de 16, colocándole al lado las variables con su exponente, que serían x, y, z. Y esa es la reducción de esa expresión algebraica. Un polinomio con variable x es una expresión algebraica de la forma a(n)x a la n, a sub n menos 1 a la x menos 1, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que esa n es un número y ese n es otro número, tanto de coeficiente que puede variar como el exponente que van a variar. Los números reales a y n. La expresión algebraica será un polinomio si tiene estas características. Los exponentes son positivos. No existen expresiones radicales que afectan la variable. Y en el denominador no existen variables. En este caso, tengo 3xy a la negativo 2. Como observan, el exponente es negativo. Por lo tanto, esa expresión no es un polinomio. En esta otra expresión algebraica, cuento como con denominador una variable. Por lo tanto, tampoco es un polinomio. Observemos. Indiquen cuáles de las siguientes expresiones no son polinomios y explique por qué. En la expresión A, 3x más 1, es un polinomio. Tiene todas las características. En el segundo, 2x al cubo menos 4x menos 1, contiene todas las características porque los exponentes son números reales enteros. Para el C, raíz de x. No es un polinomio porque contiene la variable afectada por un radical. En la D, como pueden darse cuenta, tengo una variable como denominador, por lo tanto, no es un polinomio. En esta expresión, todos los exponentes son números enteros, pues entonces es un polinomio. En la F sucede lo mismo que la anterior, como denominador contiene una X, por lo tanto, no es un polinomio. Al igual sucede con la G y con la H, ya que contiene un radical que afecta directamente a la variable. Y esa expresión es un polinomio, consta con las características. Polinomio en una variable es una expresión algebraica de esta forma, donde x es la variable. Cuando tengo un polinomio de dos o más variables, es una expresión algebraica cuyos términos constan de más de una variable. En la parte de arriba solamente tengo una variable x, que es la más común. Voy desde x a la 4 y termino con un término independiente, ya que no tiene variable que lo acompañe. En los polinomios de dos o más variables, pues pueden aparecer una letra o dos partes literales o hasta tres. El grado de un polinomio de varias variables es el grado de mayor de los términos del polinomio. Si observamos acá, 3x más 5. La parte literal aquí solamente lo contiene x, cuyo mayor exponente es 1. Por lo tanto, ese polinomio es de primer grado. En el segundo, se observa que está el 2 cuadrado, aquí está la 1 y aquí no contiene nada. No voy a sumar como si fuesen términos como el anterior. Como esto es un polinomio, voy a observar cuál es el que tiene mayor exponente. Por lo tanto, como el mayor exponente lo tiene este término, este segundo grado. Si observamos acá,
vamos a sumar aquí 1 más 3 son 4. En este término, 2 más 1 son 3. Y acá contiene un 1. Como el mayor de los 3 es un 4, ese polinomio es de cuarto grado. En esta parte vamos a ver. 3 que tiene x más 3 que tiene y son, muy bien, 6x al cuadrado. Y acá, 1 que tiene x más 1 que tiene y son. Y aquí, como no tiene nada, es porque es a la 0. Entonces, el mayor de este grupo lo contiene este término, que es de 6 grados. Por lo tanto, ese es de sexto grado. Si pueden observar, en la imagen, el exponente va a determinar cuál es el grado del polinomio. Polinomios completos e incompletos. Los polinomios son llamados completos con relación a una letra si tienen todos los exponentes sucesivos de dicha letra, desde el más alto hasta el más bajo. Se llama incompleto si le falta alguno de los exponentes. Por ejemplo, es un polinomio completo esta expresión. ¿Por qué? Si observo los exponentes, no los coeficientes, los exponentes, tengo x a la 6, x a la 5, x a la 4, x a las 3, x a las 2, x a la 1 y x a la 0. No le falta ni uno en la secuencia, por lo tanto es un polinomio completo. Por otro lado, si observo acá, x a la 6, x a la 4, x a la 3, x a las 2, x a la 0. Me falta x a la 5 y me faltaría x a la 1. Como me falta, aunque sea solo 1, se trata de un polinomio incompleto. Los polinomios tienen dos formas de ordenarse. Una de ellas es de forma descendente. En este, los exponentes de la variable ordenatriz están desde el mayor hasta el menor. Veamos este polinomio. X a la 4 menos X a la 9 más X al cubo más X al cuadrado. Para ordenarlo en forma descendente, debo empezar por aquel término que tenga el mayor exponente. Así. Negativo x a la 9 más x a la 4 más x al cubo más x al cuadrado. Como pueden observar, los exponentes quedan ordenados desde el mayor hasta el menor. La otra forma es de forma ascendente, donde ahora irían de forma contraria, desde el menor hasta el mayor. Para mi polinomio, entonces sería, iniciando con x al cuadrado, luego con x al cubo, luego con x a la 4 y terminando con x a la 9. Si observan, van desde el más pequeño hasta el más grande con relación a los exponentes, no a los coeficientes. El valor numérico de una expresión algebraica es el resultado que se obtiene al sustituir las variables por valores numéricos dados. Veamos los ejemplos. Tengo 3a al cuadrado menos 4b más 6c, donde a es igual a negativo 2, b es igual a 5 y c es igual a 3. Pues lo que haremos es sustituir esas variables por los valores dados. De esta forma. Como dice 3a al cuadrado y a es igual a negativo 2, donde está a la hemos cambiado por negativo 2. Hemos dejado el coeficiente igual y el exponente. Menos el 4. Al igual b, como es igual a 5, hemos cambiado a b por 5. Más 6 igual, abrimos un paréntesis y colocamos el valor de c, que en este caso es 3. Haciendo las operaciones de ordenaciones numéricas, primero realizamos las potencias. Así queda el 3, negativo 2 al cuadrado, que son 4. Multiplicamos 4 por 5, 20 y 6 por 3, 18. Hacemos esta última multiplicación, 3 por 4, 12, y me quedo con estos elementos. Y al final lo que queda es sumas y restas. 12 menos 20 más 8, o mejor dicho, sumo los dos positivos, 12 y 18, que hacen 30, menos 20 es igual a 10. Otro ejemplo de valor numérico podría ser la raíz cuadrada de 5a más 2b más 3c. En este caso, a es igual a 4, b es igual a negativo 2 y c es igual a 0. Sustituimos los valores. A la cambiamos por 4. A b, como pueden observar, le hemos cambiado por el valor, que es negativo 2. Y a c la cambiamos por 0. Es importante que le coloquemos siempre los paréntesis a la hora de sustituir. Realizamos las multiplicaciones. Miren, nos vamos dejando la misma raíz. 5 por 4, 20.
2 por negativo 2, negativo 4 y 3 por 0 hacen 0. Nos queda que 20 más negativo 4, como son signos contrarios, se van a restar y quedan 16. Y la raíz cuadrada de 16 entonces es igual a 4. Operaciones con polinomios. Las operaciones con polinomios son las siguientes. Una suma, también llamada reducción de términos semejantes. Una resta con signo negativo, precediendo de un signo de agrupación, reducción de términos semejantes. La multiplicación, donde aplicaremos la propiedad distributiva, las leyes de los exponentes y las leyes de los signos. En la división utilizaremos el algoritmo de la división, las leyes de los exponentes y las leyes de los signos. Suma de polinomios. Sean los siguientes polinomios. P de x igual a 7x al cuadrado más 5x a la 4 más 3x menos 15. Y Q de x igual a 5x al cubo menos 7 más 9x al cuadrado menos 6. Vamos a hallar la expresión P de x más Q de x, que no es más que sumar estas dos expresiones algebraicas. Lo que haremos es siempre ordenar de forma descendente los polinomios antes de proceder a trabajar. Así, como es P de x, ordenamos, obtenemos este polinomio y como el mayor es negativo 5x a la 4, como es un polinomio incompleto, cada vez que esté incompleto, vamos a agregar el término nulo, que sería 0x al cubo, siempre precedido con un signo de más. El término que sigue sería 7x al cuadrado más 3x menos 15. Haremos lo mismo con Q de x. Pero en este caso, al ordenar y buscar cuál es el término faltante, vamos a ir colocando término semejante debajo de término semejante. Por eso, como no tengo término x a la 4 en la expresión Q, hemos puesto 0x a la 4. Quedaría acá 5x al cubo, lo colocamos debajo de la expresión acá. 7x al cuadrado debajo de 9x al cuadrado. Y 6x debajo de 3x. Al igual que 7 debajo de 15. Término independiente debajo de término independiente. Si observan, vamos a colocar en forma vertical semejante debajo de semejante. Y sumamos, no importa por dónde iniciemos. Pues va a dar lo mismo. Así, negativo 15 y negativo 7 son negativos 22. 3 más negativo 6 son negativo 3, colocando el signo de la cantidad mayor. Estos dos que tienen aquí cuadrado son positivos, pues se suman 9 más 7, 16, x al cuadrado. Conserva la misma variable y el mismo exponente. 0x al cubo más 5, pues quedaría 5x al cubo. Y negativo 5x a la 4 sería negativo 5x a la 4. Y este sería el resultado de esa suma de estos dos polinomios. Otro ejemplo sería 2p de x más 3q de x. Como yo sé que p de x es esta expresión y q de x esta otra expresión, procederemos lo siguiente. Tengo una variabilidad acá y es que me dice 2p de x. ¿Qué significa eso? Que el número 2 debo de multiplicarlo por toda la expresión que corresponde a p de x. Así coloco el 2 y lo que es p de x, 7x al cuadrado menos 5x a la 4 más 3x menos 15. Y lo que haremos es una propiedad distributiva. 2 por 7, 14. 2 por negativo 5 son negativo 10. 2 por 3, 6. Y 2 por 15, 30. Observen que dejamos los mismos valores de las exponentes y las variables. Por otro lado, procederemos ahora a realizar lo que es 3q de x. Con el mismo procedimiento, coloco el número 3 y luego lo que le corresponde a q de x, que ya lo tengo acá en esta expresión. Y procederemos a utilizar la propiedad distributiva. 3 por 5, 15x al cubo. 3 por 7, 21. Recordando los signos. 3 por 9, 27x cuadrado. 3 por negativo 6, negativo 18x. Ya listo las dos expresiones, porque es lo que me pide aquí arriba, voy a proceder a sumar, recordando ordenar de forma descendente. Pero en esta vez, en lugar de colocar el término nulo, le voy a poner ahí una raya. Así, en el primero, el mayor sería negativo 10x al cuadrado. Como es un polinomio incompleto, me faltaría lo que es x al cubo. Por lo tanto, más y una raya, indicando que me falta esa expresión. Luego más 14x al cuadrado, más 6x menos 30.
Luego, en el segundo polinomio voy a colocar el semejante debajo del semejante. 15x al cubo iría debajo del espacio que dejamos porque ahí va el espacio de x al cubo. Luego 27x al cuadrado lo coloco debajo de 14x cuadrado. 18x debajo de 6x y negativo 21 debajo de 30, porque ambos son términos independientes. Trazo la raya y empezamos a sumar de cualquier lado. Así, negativo de x al cuadrado más 15x y sumamos estos dos, 41x cuadrado. Signos diferentes se restan, 12x, y signos iguales se suman, quedaría negativo 51. Resta de polinomios. Al minuendo se le suma el opuesto del sustraendo, recordando que el minuendo es la primera expresión, sustraendo la segunda expresión, y lo que queda se llama resto o diferencia. La palabra opuesto, o opuesto de polinomio, se refiere a cuando todos sus términos son respectivamente términos opuestos. Si es 2x a la 4, sería entonces negativo 2x a la 4. Si es negativo 5x al cubo, sería positivo 5x al cubo. Le vamos a cambiar los signos a cada uno de los términos. Cuando está positivo, lo colocamos negativo. Cuando está negativo, pues lo colocamos positivo. Vamos a ver este ejemplo. Contiene la expresión que es una resta. Luego, como al minuendo se deja igual, se le suma, o sea, cambiamos el signo negativo por el signo positivo, el opuesto del otro polinomio. Por lo tanto, como pueden ver, positivo acá sería negativo. Como dice positivo 5x, aquí sería negativo 5x. Y como es negativo 8, pues aquí sería positivo 8. Luego procederemos a sumar, como ya lo conocemos. Como los polinomios son completos, no tengo la necesidad de colocarle el término 0, no de dejarla el espacio. Así, 8x al cuadrado menos 2x más 1. Y debajo, la expresión que tengo aquí. Después de cambiar los signos, claro está. Negativo 3x al cuadrado debajo de 8x. Negativo 5x debajo de 2x. Y el 8, pues debajo del 1. Y signos iguales se suman, en este caso 1 más 8, 9. Negativo 2 más negativo 5 son negativo 7. Y 8 más negativo 3, como signos diferentes se restan, quedan 5x al cuadrado. Sumas y restas combinadas. Esta expresión que tengo acá, muy hermosa, me da un polinomio más otro polinomio menos el otro polinomio. Pues lo primero que debo hacer es colocarlo todo como una suma. Y ya yo sé que este signo negativo me está indicando que debo cambiarlo como positivo. Y lo que esté después de él, entonces iría con signo contrario. Pueden observar que hemos dejado el primero aquí igual, tal cual, el segundo, pero el tercero se pone acá como opuesto. Es el único que vamos a cambiar porque es el único que tiene un signo negativo delante del paréntesis. Así, como es negativo 3x a la 4, sería positivo 3x. Positivo 5 menos 5. Negativo 8x, positivo 8x. Positivo 2x al cubo menos 2x al cubo. Ahora procederemos a colocar las expresiones en formas verticales. Para la primera expresión, recuerden que vamos a ordenarlo en forma descendente. El mayor sería negativo 5x a la 5. Seguiría 5, 4, 7x a la 4. Como no está x al cubo, pues dejamos el espacio y colocamos lo referente a x al cuadrado, que sí lo tengo. No tenemos x a la 1 o x solo, y por eso dejamos el espacio y luego negativo 7. En el segundo término, pues colocamos debajo de su semejante, o donde iría. Observamos que x al cubo lo colocamos debajo de la línea donde quedaría. Menos 3x al cuadrado más x menos 5. Luego el tercero, 3x a la 4, debajo de 7x a la 4. Observen que vamos dejando los espacios por líneas. Negativo 5 lo colocamos aquí debajo. 8x, pues debajo de las x. Y negativo 2x al cubo, debajo donde quedan x al cubo. Ya después que está todo ordenado, pasamos a la raya y empezamos a sumar o a restar de acuerdo a los signos. Así, este número no tengo nada que sumar, pues baja negativo 5x al cubo. 7 más 3 son 10, x a la 4. Aquí tengo 1 menos 2 son negativo 1, x al cubo. 4 menos 3 es 1. Observen que el 1 no lo marcamos y sigue la misma variable y el mismo exponente. De este lado tengo 8 más 1, que son 9. Y negativo 5 y negativo 7 hacen negativo 17.
Y ese sería el resultado para nuestra operación. Multiplicación de monomios por polinomios. Para multiplicar monomios por polinomios se aplica la ley distributiva de la multiplicación con respecto a la suma o a la resta. También recordamos la ley de los exponentes que dice que en la multiplicación los exponentes de variables iguales se suman. Así, con este ejemplo observamos que 6x al cubo se va a multiplicar con este polinomio 4x al cubo más 6x al cuadrado menos 5x más un medio x al cuadrado. Si multiplicamos utilizando la propiedad distributiva, se dice que 6 por 4 son 24 y sumamos los exponentes de las variables iguales, 3 más 3, 6, por eso queda 24x a la 6. Luego, 6x al cubo por 6x al cuadrado serían 36, pues 6 por 6 son 36 y las variables se suman, 3 más 2, 5. De igual forma con negativo x a la 5, lo que sería 6 por 1, 6, y sumo los exponentes, 3 más 5, 8. De igual manera para esta expresión que es una fracción, recordando que es numerador con numerador y el denominador, que acá es un 1, con el denominador. Así sería 6 medios x a la 7, pues también sumamos los exponentes. Luego se reducen los términos semejantes si existen, y en este caso no existen términos semejantes. Por ende, lo único que queda simplificar es este 6 medios. Y queda así. 24x a la 6 más 36x a la 5 menos 6x a la 8 más 3x a la 4. Multiplicación entre polinomios. Para multiplicar dos polinomios se ordena el polinomio multiplicando y se efectúan los productos entre todos los términos del multiplicando por cada uno de los términos del multiplicador. Se tiene en cuenta la ley de los signos y se reducen los términos semejantes. Es exactamente igual que el ejemplo anterior. Por ejemplo, 6x menos 4y multiplicado por 5x más 3y. Si aplicamos la propiedad distributiva sería así. 6x por 5x serían 30x al cuadrado sumando los exponentes. Ahora 6x con 3y. 6 por 3, 18. XY. No voy a sumar porque son variables distintas. Ahora con negativo 4 repito el proceso. Negativo 4 por 5 sería negativo 20xy. Y negativo 4 por 3 sería negativo 12y al cuadrado. Solo sumamos los exponentes de las variables iguales. Entonces, observamos que hay términos semejantes. 18xy menos 20xy, pues tienen las mismas variables y los mismos exponentes. Entonces reducimos 30x al cuadrado menos 2xy, ya que 18 menos 20 son 2, menos 12y al cuadrado. En este caso vamos a observar una multiplicación de un polinomio por otro polinomio. Tengo esta expresión, ambos polinomios de 3 términos. Pues vamos a relacionarlo con la ley distributiva de igual forma, así. 6x al cubo por 6x al cuadrado serían 36x a la 5. 6x al cubo por negativo x a la 5, negativo 6x a la 8. Ahora, 6x al cubo por 2x a la 4 serían 12x a la 7. Terminado el 6, ahora tomamos el segundo término que sería 4x al cuadrado multiplicado por cada uno de los términos del otro paréntesis, así. Negativo x al cuadrado por 6x al cuadrado, 4 por 6, 24, y sumamos los exponentes. Repetimos, 4x al cuadrado por negativo x a la 5, negativo 4x a la 7. 4x al cuadrado por 2x a la 4 serían 8x a la 6. Ahora utilizamos el tercer término que sería x. X por 6x al cuadrado serían 6x al cubo. X por negativo x a la 5 serían x a la 6. Y x por el último término serían 2x a la 5. Como ven, simplemente hacemos la propiedad distributiva y sumamos los exponentes de las variables iguales. Ahora observamos si hay términos semejantes. Así, 2x a la 7 es semejante con negativo 4x a la 7. Por eso aparece 8x a la 7. De igual forma, 8x a la 6 con negativo x a la 6. 36x a la 5 con 2x a la 5.
y los términos que no son semejantes se colocan tal cual de forma descendente. División de polinomios por monomios. Este polinomio que se observa acá, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 términos, será dividido entre ese monomio, 2x al cuadrado. La división de polinomios, los exponentes se restan. En la multiplicación, los exponentes se suman. En la división, los exponentes se restan. Así, coloco mi dividendo de igual forma como me lo dan, y debajo de cada término voy a colocar el monomio por el cual estoy dividiendo. Negativo 4x a la 5 dividido entre 2x al cuadrado. 6x a la 4 entre 2x al cuadrado. Negativo 8x al cubo entre 2x al cuadrado. 2x al cuadrado entre 2x al cuadrado. Entonces dividimos los coeficientes y restamos los exponentes. Por eso queda 6 entre 2, 3x a la 4, porque 6 menos 2, pues son 4. Menos, porque negativo y positivo es negativo, 4 entre 2, 2, y resto los exponentes. 6 entre 2, 3, y resto los exponentes. 8 entre 2, 4, y resto los exponentes. Y 2x al cuadrado entre 2x al cuadrado, como se refieren a la misma cantidad, pues eso es igual a 1. Ahora llegó el momento de trabajar. Buena suerte.